No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es tiempo del Abierto en Hoy por Hoy, por lo tanto, tiempo para el análisis, la reflexión, la opinión en la mañana de la radio. Hoy nos acompañan Cristina de la Hoz. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Y Antón Losada. Hola, Antón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y de qué has encontrado? ¿Qué la has encontrado? Bueno, tengo algo parecido, pero todavía no estoy seguro. ¿De qué están hablando? Dame tiempo. ¿De qué están hablando? De la clarividencia. De la clarividencia. Que a las 8 menos 10 la estaba buscando Antón ahí, entre el café, la tostada y las legañas. Es raro, antes de las 9 es raro que me la encuentre, ya te lo aviso. Bueno, llegará. Venga, vamos en primer lugar a fijarnos en la situación que se está viviendo hoy en Bédar, en el entorno de Los Gallardos, en Almería, en la zona del incendio que les contábamos el viernes pasado en esa edición especial de Hoy por Hoy. Allí tenemos a un compañero de la SER, a Javier Ruiz Martínez. Javier, muy buenos días. Hola, de nuevo, buenos días. Estás en Bédar, desde allí, desde primera hora de la mañana, nos estás contando lo que se ve cuando uno mira al horizonte, pero también nos estás trasladando las historias que has ido conociendo. Por ejemplo, la de una mujer de 80 años es la historia de una mujer en medio de las llamas. Una historia que nos deja claro lo rápido, lo rapidísimo que se movió ese fuego alimentado por el esparto, por el viento, por el calor, en fin. La protagonista es una vecina de la población de Serena, en Bédar, pertenece a Bédar, que perdió el contacto con su madre en cuestión de minutos. Sí, se llama Cali, estaba en el trabajo en Mojácar. Pregunté a una vecina de Serena, me dijo, no hay nada, huele un poco a humo, esto a las 5 de la tarde. Y ya empezamos a mirar todos en grupos y vimos que había un incendio en la autovía. Su madre estaba en el pueblo, pero el incendio estaba lejísimos del pueblo. En cuestión de minutos, esta llamada. Me llamó un amigo, me dijo, estoy buscando a tu madre, no contesta, tal, nos tenemos que ir, porque nos iban a evacuar. Y como su madre no salía del fuego ni tampoco daban con ella, Cali decidió entrar. Estaba esperando, había quedado con ella y no salía. Y le dije, Raúl, vamos, yo me meto, yo voy a ver hasta dónde puedo llegar, la saco. Cogimos el coche, intentamos llegar a Serena, pero aquello ya era el infierno. Era una bola de fuego la carretera. Yo me quedé devastada porque obviamente de ahí no podía, si yo no podía entrar, de ahí no iba a salir nada más ya vivo o lo que quedara por ahí, y asumí que la habíamos perdido y tal. Y al asumir que su madre ya no estaba, se dieron la vuelta ella y Raúl. Y nada, cogimos el coche, le dimos la vuelta para salir corriendo porque las llamas venían detrás, o sea, postes de teléfono todo ardiendo, era el infierno. El giro de esta historia es que, de repente... Y apareció ella entre las llamas en el coche, así como una aparición. Se llama Jacqueline, tiene 80 años y una salud estupenda. ¿Te montaste en un coche, Jacqueline? Sí, en este mío, mira, está enterito todavía. ¿Y cómo saliste? Pues tirando para adelante, porque sí, por instinto de supervivencia, porque llegué y era un muro de humo y de fuego. El fuego llegaba por los dos lados, caían pedruscas, se ve piedras gordas en la carretera, y como llevo muchos años viviendo allí y conozco bien el sitio, yo tiré para adelante. Y con ese pa'lante, con esa normalidad, Jacqueline nos cuenta que apareció en medio del humo. De pronto se cortó el humo y estaba ella a la salida con... ¿Te encontraste con ella? Sí. Y era el punto ya de, bueno, ya me dijo mi amigo, vamos a darnos la vuelta porque ya no se puede hacer nada. Así que Jacqueline y Cali, su hija, se encontraron en medio del humo. Dicen que es un pequeño milagro. Nos miramos los dos así diciendo, esto no lo estamos viendo, es verdad, está ella dentro del coche, y sí, era ella, y estaba también mi perrita con ella, o sea que fue un milagro. ¿Qué sentiste? Joder, alivio e incredulidad, porque no sabía si estaba soñando. De hecho, me he tirado día y medio sin saber muy bien si estaba soñando o no. Y en ese alivio de Cali y de su madre amanecen hoy miles de personas, el millar de evacuados de Bédar y de otros municipios quemados. Gracias, Javier. Un abrazo. Un saludo. Bueno, pues es tremendo el testimonio, ¿eh? Cristina, ¿cómo vas a buscar a tu madre?
y entre la angustia, cuando crees que ya no vas a poder hacer nada y que no vas a ver, aparece. Bueno, pero me encanta esta historia con final feliz, que no ha sido desgraciadamente el final feliz para 13 víctimas y 10 desaparecidos. O sea que todavía el fuego está perimetrado, pero bueno, no, falta por encontrar a 10 personas más. Pues vamos a ver, yo siempre pienso, de esto hablamos también el año pasado por estas fechas, y el antepasado y el anterior. Y siempre hablamos del problema, además, bueno, pues de las condiciones climáticas, de que los incendios cada vez son peores, de que tienen unas dinámicas propias muy distintas a las que tenían hace unos años, de que hay que prepararse para unos escenarios diferentes. Y a mí me gustaría saber si se aprende de un año para otro. Yo tengo la tesis de que es mucho más caro apagar un incendio y afrontar las consecuencias de un incendio que prevenirlo. Ojo, no hay riesgo cero, evidentemente. Y juntamos en este caso un otoño y un invierno muy lluvioso y unas temperaturas extremas, y lo que hay que hacer pues es saber que los incendios se van a producir, pero intentar que su repercusión, sobre todo en vidas humanas, o sea, cuando hablo de costes, tiene muchísimos más costes, desgraciadamente, en vidas humanas, y luego económicos, que lo que tendría una buena prevención, que tampoco evitaría el incendio, pero a lo mejor sí parte de sus consecuencias. El otro día estaba con un agente forestal, en su caso de Castilla y León, que él hablaba, estamos hablando de unas pedanías y de unas circunstancias muy específicas, de casas muy dispersas, ¿no? Y él decía que bueno, que los pueblos deben tener planes de actuación municipal, que hay que establecer perímetros en los pueblos, que hay que hacer incluso simulacros, vías de evacuación, incluso de la necesidad de vías de evacuación, de que tengan muy claro los vecinos que si el incendio viene de un lado, pues tienen que hacer esto. Es decir, que aparte de que tiene que funcionar, y yo creo que la coordinación entre administraciones ha funcionado bien, que tiene que funcionar también, que los ayuntamientos también se tienen que implicar en que tener a sus ciudadanos preparados para este tipo de eventualidad. Y luego ya veremos si ha habido problemas, si se debía haber lanzado la ESA Aler. Hombre, tiene que haber una investigación con 13 fallecidos, evidentemente tiene que haber una investigación, y si se ha hecho mal, pues que se investigue, y si hay algún tipo de responsabilidad penal, judicial, política, pues que se dilucida. Fíjate, yo creo, voy contigo, Antoni y Gonzalo, yo creo que si nos quedamos en la explicación de que es que son fuegos de sexta generación, es que son imparables, es que avanzan con una rapidez nunca vista, nos estaremos equivocando. Efectivamente, cuando hay un incendio en el que mueren 13 personas, que algunas de ellas se habían marchado por una ruta que no era la que las autoridades habían pedido. No sabemos, no sabremos posiblemente si a esas personas les llegó esa información o no. A lo mejor no es que desobedecieran, a lo mejor es que no sabían por dónde se tenían que ir. O a lo mejor desobedecieron, no lo sé, esto ya se verá. Pero en todo caso, escuchaba este testimonio de esta hija que iba buscando a su madre. Lo que nos está contando es que ellos pudieron coger el coche, dirigirse hacia el incendio y llegar a un punto donde podían haber quedado rodeados por las llamas. Sin duda. Parece raro que eso se pueda hacer cuando el incendio ya está avanzando, ¿no? Y cómo aparece la madre que ha decidido, bueno, pues huir de allí en su coche. Quiero decir con esto que efectivamente por la gravedad del incendio y por el número de víctimas mortales, cuando pase todo, cuando las víctimas hayan sido identificadas, cuando se haya confirmado que no hay más muertos ni desaparecidos, cuando el fuego haya apagado, cuando la gente haya recuperado la normalidad, pues habrá que preguntarse si hay algo que mejorar, porque siempre hay algo que mejorar. Siempre. Y en una situación como esta también. Antón. Bueno, a mí me tocó, por desgracia, gestionar la crisis incendiaria en Galicia en el año 2006. Entonces también nosotros empezamos a hablar de cambio climático, de incendios de cuarta generación, se decía entonces. Teníamos también vientos por encima de los 30 kilómetros por hora, humedad por debajo del 30% y temperaturas por encima del 30 grados, pero entonces al Partido Popular, al Partido de la Oposición, no le importaba nada de todo eso, ¿no? Todo lo que parece justificar lo que ha sucedido este fin de semana, pues en aquella época eran excusas para encubrir la incompetencia de aquel gobierno, ¿no? Parece que 20 años o casi 20 años después sí tiene importancia las condiciones climáticas y sí tiene importancia el cambio climático, lo cual no deja de ser un progreso en este tiempo en el que vivimos, donde el propio Partido Popular acaba de firmar un pacto de gobierno en Andalucía donde niega directamente el cambio climático y donde se compromete a eliminar o a contener o a no hacer buena parte de las políticas que todos sabemos que tenemos que hacer a consecuencia de los cambios que está introduciendo el calentamiento global o el cambio climático en nuestras vidas, ¿no? Dicho esto, con respecto a los incendios,
el problema no es tanto la gestión o los planes de prevención, que está muy bien que los haya y que dedicar más recursos a la prevención. El problema es que España tiene un 55% de superficie forestal. En el caso de Galicia, por ejemplo, más de la mitad de la superficie forestal española se concentra allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos el segundo país de la Unión Europea a masa forestal, y incendios va a haber siempre. Tengamos los planes que tengamos, va a haber incendios. Entonces, más importante que los planes de prevención es meterle a la gente esa idea en la cabeza. En aquel verano de 2006... además del fuego, lo más difícil de gestionar era precisamente evitar que mucha gente se acercara al fuego. Por múltiples razones. Había gente que iba por necesidad, pero había gente que iba simplemente a contemplarlo. Y es la gestión de la gente en un incendio es seguramente una de las cosas más complicadas y más difíciles de hacer a la hora de afrontar el fuego, ¿no? Pero más allá de los planes de prevención, insisto, lo que es importante es que aprendamos una cosa, que si abandonamos el territorio, que si no cuidamos el territorio, que si no habitamos el territorio, va a haber fuego. Y el fuego será cada vez más difícil de parar porque las condiciones climáticas son las que son. Y cuando se dan esas condiciones, el famoso 30-30-30 que acabo de citar, el fuego efectivamente es imparable. Es imparable. Y lo sé por experiencia. Hagas lo que hagas. Da igual los hidroaviones que mandes, los helicópteros que mandes, la gente que mandes. No es una cuestión de medios. Y si no, ahí tenemos los incendios de California, que asocian prácticamente todos los veranos contra uno de los dispositivos antiincendios, que es prácticamente un ejército más poderosos del mundo, ¿no? Entonces tenemos que entender que efectivamente ha cambiado todo. Y que no nos basta solo con tener planes de prevención y lucha contra el fuego, que tenemos que cambiar nuestra manera de habitar y de vivir en el territorio. Gonzalo. Sí, el problema además es que, como bien señala Antón, el territorio es muy diverso. No es lo mismo una zona boscosa, y hay un debate sobre si hay que dejar que los bosques proliferen en su mayor densidad posible, o sin embargo si hay que hacer un territorio boscoso diversificado en términos de distinto tipo de arboleda y de espacio, para así poder controlar este tipo de emergencias, que un territorio como este del que estamos hablando, en el que ha ocurrido esta última emergencia, que parece ser que es el típico interfaz en el que hay una convivencia entre urbanización y ámbito silvestre, matorral bajo, que es muy común de urbanizaciones sobre todo antiguas, y es muy frecuente también en el sur de España, ¿no? Entonces, claro, en lo que señalaba Cristina al principio me parece fundamental. Claro, los planes de emergencia tienen que estar acotados al municipio, y tiene que ser el municipio el que los gestione, porque un mismo plan de emergencias, un mismo protocolo no vale igual para Galicia que para Almería, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pregunta nos podemos hacer desde la asunción y desde la prudencia respecto a lo que haya podido pasar aquí? Porque, bueno, todavía está por dilucidar y por investigar si se ha hecho todo lo bien que se podría haber hecho. Pero, desde luego, si los planes municipales de emergencia están actualizados. O sea, eso debería ser una tarea prioritaria de cualquier consejero de medio ambiente, de cualquier autonomía. Lo primero es que cada término municipal actualice su plan de emergencias de acuerdo a las características de su territorio, y que de alguna manera se formulen particularidades, instrucciones concretas de acuerdo a las necesidades de cada terreno, porque es que son distintas y a lo mejor no todos los protocolos no se deben aplicar de una manera homogénea, ¿no? En todo caso, bueno, creo que aquí todos convivimos, es necesaria una mayor prevención, y es necesaria una mayor inversión para que esa prevención acontezca, y eso, entre otras cosas, por ejemplo, requiere personas, o sea, los trabajadores, los técnicos forestales y los agentes que vigilan bosques son, creo que el cuerpo de funcionariado más envejecido. Hasta hace muy poco, otros años lo hemos comentado, ¿no? Yo recuerdo las conversaciones que hemos tenido otros veranos, y por tanto es necesario que haya nuevas remesas de plazas públicas y haya nueva inversión para que eso, que es cuidar el territorio, pues tenga los medios que se necesitan, ¿no? Así que, bueno, es algo en lo que tenemos que insistir con una tenacidad pues que no va a cesar de un verano a otro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Un comentario añadido más. Supongo que es lo que les toca, ¿no? Pero que en el 2026 haya que poner en valor que las administraciones trabajan juntas, que ante una tragedia como esta tengamos que oír a políticos de uno y otro lado, o de la Junta o del Gobierno Central, poner en valor que, oye, hemos trabajado coordinados, pues hombre, eso lo faltaba. Claro, alguien me dirá, es que ha habido precedentes en los que no ocurría. Bueno, pues muy bien.
pero solo faltaba. Pero está bien destacarlo, ¿no? Pero es que no habría que destacarlo. Ya, no habría que destacarlo porque debería ser la norma. Pero... La normalidad debería ser, oiga, pues mire usted, aquí hay un incendio, usted necesita mi ayuda, yo la llevo y la doy, ¿no? Pues es bueno, pero en fin, que siempre me llama la atención, ¿no? Como destacar aquello que debería ser obvio, ¿no? Y darse por parte de la naturaleza del funcionamiento de un Estado. Tiene por el Estado el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico, los ayuntamientos, la Diputación Provincial de Almería, etcétera, etcétera. Alto en el camino y hablamos de Rajoy y de la selección francesa. El Abierto. Ser podcast. Y en el tiempo del Abierto esta mañana con Antón Losada, Cristina de Logocio y Gonzalo Velasco. Bueno, vamos hasta París. Raquel Villa de Cija, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Vamos a hablar de Rajoy, de esa columna en la que habla de la selección francesa, diciendo, tienen además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses. Bueno, pues este comentario, más allá del ruido que ha generado aquí, en España, ha provocado un enfado no pequeño del gobierno francés, le acusa de racismo. El gobierno galo cree que son comentarios inaceptables. Incluso han animado, Raquel, a la Federación de Fútbol a emprender acciones legales. La verdad es que pocas veces el expresidente español ha tenido tanta presencia mediática aquí en Francia. Sus palabras han provocado, como decías, una mezcla entre estupor e indignación, pues a pocos días del partido que va a enfrentar ambas selecciones nadie entiende muy bien a cuento de qué viene su salida racista. Sus palabras revelan ignorancia también, pues como recuerda la embajada francesa en España, de los 26 jugadores de la selección, 23 han nacido en Francia y los otros 3 tienen la nacionalidad. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Logan Núñez, ha calificado de absolutamente inaceptables sus palabras y la ministra de Ultramar ha ido más allá y ha criticado que con cada victoria de Francia surjan siempre los mismos insultos racistas y dice que esto no es un desliz, sino un odio metódico contra Francia y lo que representa. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, ha criticado este racismo intolerable que dice hace cuestionarse sobre el clima que se vive en el fútbol y le ha dicho a Rajoy que los jugadores de la selección francesa no necesitan ningún certificado de nacionalidad de su parte. Pues vaya, gracias Raquel. Gracias a vosotros. Usted decía, Raquel, nunca Rajoy había despertado tanto interés en Francia. Antón. Uy. ¿Qué? Bueno, lo hablábamos mientras buscábamos la clarividencia primero de la mañana, ¿no? Yo creo que es estas cosas que en tu cabeza suenan genial. Normalmente cuando las pones por escrito y en papel te das cuenta que no son tan geniales. Ese suele ser el test de calidad, el control de calidad. En este caso yo creo que el control de calidad le ha fallado a Mariano Rajoy, ¿no? Y son estas cosas, insisto, que en tu cabeza pueden sonar muy brillantes o geniales, por así decirlo, y una vez que lo pones escrito te das cuenta de que esto no solo no es genial ni brillante, sino que es un comentario profundamente racista, aunque yo que conozco un poco a Mariano Rajoy no creo que lo sea, pero sí es un comentario profundamente colonial, que eso sí se corresponde más con la mentalidad del Rajoy que yo conozco, ¿no? Que es que hay ciudadanos de primera, los auténticos franceses, igual que hay los auténticos españoles, que responden a una descripción muy clara que no hace falta que repita aquí, qué características genéticas y culturales deben tener para ser auténticos españoles o para ser auténticos franceses, que es una cosa muy de la derecha española, lo de decidir quién es y quién no es. Lo estamos viendo en España, llevamos 10 años donde la derecha no es otra cosa que decirnos a todos quién es español y quién no, quién puede ser español y quién no, le guste o no, quiera o no. Los catalanes que no querían ser españoles había que obligarles, y ahora los nietos de los exiliados, pues que quieren ser españoles no, porque dicen la derecha que no son lo suficientemente españoles, ¿no? Y además yo creo que hay que colocar un contexto, como se apuntaba, ¿no? Que es lo que sucedió la semana pasada, que es, yo creo, una decisión sin precedentes, que es la de suspender el Tratado de Amistad con Francia, con los votos del Partido Popular y Vox. En el caso de Vox lo entiendo porque es un partido antisistema, pero en el caso del Partido Popular me parece absolutamente incomprensible que un partido que ha sido alternativa de gobierno y que ha sido gobierno cuestione el Tratado de Amistad, intente retrasar o bloquear su entrada en vigor simplemente porque nada que venga de este gobierno puede salir adelante. Me parece algo completamente incomprensible, ¿no? Y que responde también a algo que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Es que lo hemos visto también en Alberto Núñez Feijóo, es decir, la derecha ha ido embruteciendo su discurso en las últimas
semanas en muchos temas, ¿no? Y en este de la nacionalidad también. Gonzalo. Yo no sé si él esencialmente es racista. Tampoco sé cuánto sabe y cuánto ignora, que es una de las cosas que se argumentan acerca de la historia de Francia. Pero sí sé que lo que ha dicho y dice, y además Mariano Rajoy es muy de hacer y decir cosas que parece que no es, pero que luego actúa como tal, pues es muy racista. Lo que ha hecho es profundamente racista. ¿Por qué? Porque ha racionalizado a los franceses. Los franceses lo son con independencia del color de su piel. Por cierto, no creo que él en ningún artículo dijera Zinedine Zidane es muy bueno, pero claro, es que no es francés por el hecho de que sus padres fueran argelinos. Él lo está diciendo de los jugadores negros y los considera que no son franceses. Y es así. ¿Y esto qué presupone? Pues que para él la nación es étnica. Y esto es un error político de alguien que no... O sea, de cualquier ciudadano es impropio, de un antiguo presidente del gobierno, primer ministro, es absolutamente abominable. Y es lo que está dando, por supuesto, en un contexto en el que partidos políticos defienden que la nación es étnica. Por lo tanto, su comentario es peligroso de un modo doble. En sí mismo lo es, pero por el contexto político también lo es. Me parece que es tremendo y yo creo que, de nuevo, no sé si es ignorante o no sé si él es racista, pero desde luego me parece que es fácil asociar a Rajoy algo que yo propongo llamar algo así como el terraplanismo social, ¿no? Que es, a ver si es evidente. Es evidente, unos son blancos y otros son negros. A ver si es evidente, si la mujer gesta y el hombre no, pues entonces la mujer tendrá que hacer cosas propias de quien gesta, cuidar y estar en la casa. A ver, como dice Ayuso, si es evidente, no hay niños pobres en la calle. ¿Qué es esto de la pobreza infantil que dicen las estadísticas? Eso de no se ve, por tanto no existe, ¿no? Entonces cualquier razonamiento social que discute esa primera intuición empírica parece que es una abstracción loca de académicos, de la cultura woke o de qué sé yo qué. Pues no. Lo que hay que decirle a este señor es que eso que ha dicho es profundamente racista, que la nación étnica en los estados europeos unidos en torno a ideales republicanos y políticos no existe, y que de verdad que se quede callado, porque además lo que escribe es bazofia. Así, en resumen. No nos consta, Cristina, que Rajoy... Yo he buscado, digo, a lo mejor ha escrito algo en algún sitio, disculpándose bueno, sí, yo o creo que rectificando. Es que encima no lo hace. Teniendo en cuenta la polémica que ha habido con el gobierno francés, que no menos de 3 ministros han manifestado al respecto, la prensa allí, está toda la prensa, no solo la prensa deportiva, sino la prensa generalista. Vamos a ver, yo estoy convencida de que Rajoy conoce el origen de todos y cada uno de los jugadores, no de la selección francesa, sino de todas las selecciones que están en este mundial. Bueno, tampoco. Sí. Tampoco nos vengamos tan arriba. Sí. Estará con los cromos del mundial, ¿no? Yo estoy convencida de que se los conoce. Entonces, pero sí, yo no de deporte sabes. Por eso, yo no sé si en cierto modo es una frivolidad, se ha creído su propia caricatura. Tampoco le tengo por alguien racista, no lo sé. A lo mejor hay otras, esto de hacer de exégeta, pero bueno, ha dicho lo que ha dicho en todo caso. Y teniendo en cuenta además que este es un tema muy delicado en Francia. Francia tiene una enorme conflictividad entre lo que se consideran franceses discriminados, es decir, ha tenido grandes conflictos sociales en algunas zonas de Francia por un problema, digamos, hasta no sé, de integración de las segundas, terceras y cuartas generaciones. Esto es una cuestión bastante candente en Francia y muy delicada. Y por eso también ha tenido tantísima resonancia. Pero sí, yo creo que después del revuelo, sí estaría bien que el expresidente del gobierno nos explicara exactamente qué quiso decir y se disculpara, sin ninguna duda. Yo creo que lo hará. Vamos, no sé, creo que lo hará. Igual no. Igual lo deja ahí y ya está. Sí, pero yo creo que el contexto en el que esto se produce es importante. Sí. Yo creo que en otro contexto a lo mejor, aunque sonara muy bien en su cabeza, a la hora de pasarlo al papel, a lo mejor se habría frenado un poco. Es decir, no olvidemos todo el debate que se ha suscitado en España en torno a la ley de nietos y quién tiene derecho a ser español y quién no tiene derecho a español, que si vives aquí, que si no vives aquí y tal. Hombre, genera un determinado contexto. Claro. Que alimenta fácilmente esta afirmación de que no, aquí están los españoles de primera, los que son de aquí y los que no son de aquí,
y por la razón que sea, no son de aquí. Como no son de aquí, pues no son españoles. Y eso fácilmente es aplicable, en este caso, igual que se lo aplicas a los españoles, se lo aplicas a los franceses, ¿no? Y yo creo que el contexto, insisto, de embrutecimiento general que estamos viendo en muchos dirigentes del Partido Popular en las últimas semanas, en el tono y en las maneras de decir las cosas, yo creo que generan, insisto, un hábitat muy favorable a este tipo de afirmaciones. Yo creo que Espera, Gonzalo, que nos vamos. Sí. Perdóname. Mira que me da rabia cortar a la gente, interrumpir a la gente. Es una de las cosas que peor llevo de esto de tener te pagan que... No te preocupes, Pedro. Te pagan para cortarnos. Es para lo que te pagan. Pues con lo que me pagan os voy a cortar cada instante. Venga, seguimos en Hoy por Hoy. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ministro, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué Ministro tal? de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bueno, mañana es un día importante, ¿no?, para su ministerio. Mañana es un día importante para el Ministerio de Derechos Sociales, pero mañana es un día importante para el estado del bienestar en España, porque vamos a acometer la mayor ampliación de la red de protección social en décadas en este país con la refundación de nuestro sistema de cuidados. ¿Se va a aprobar? ¿Lo da por hecho? ¿Puede haber sorpresa? En política hay que tener prudencia y hasta el último minuto, pero yo confío en que sí, sobre todo por una cosa, porque hemos hecho bien el trabajo, pero sobre todo porque tiene un amplísimo consenso y apoyo transversal de la sociedad española, como pasó con la reforma del artículo 49 de la Constitución, con la Ley ELA, con la ampliación de permisos. Es que la gente está de acuerdo en que esto hace falta, que es una prioridad y que está bien hecho, con lo cual yo confío en que mañana pueda salir incluso por unanimidad. Sí. Sí, porque la posición del Partido Popular es completamente incomprensible. Es que en su lógica del no a todo han llegado, se votó en la comisión el otro día y votaron en contra de sus propias enmiendas. El PP lleva años, todas las comunidades autónomas del PP, exigiendo que el gobierno asuma el 50% del coste del sistema de la dependencia. Lo hemos metido en la ley, lo blindamos, hemos puesto 6.200 millones de euros por delante, que ya están aprobados. Además, lo hemos recogido en la ley y votaron que no. Entonces yo confío en que mañana en el Pleno ese grado de contradicción pues les obligue a cambiar su posición y apoyarlo, porque es que es algo que tiene que salir, que hay que hacer como país. Pero lo confía porque tiene, digamos, esa convicción o ese pálpito o porque sabe algo. ¿Ha podido hablar con ellos? Hombre, yo tengo la determinación de sacar las cosas adelante y además, pues bueno, pues confío en que el interés general al final acabe abriéndose paso. Yo creo en esto. Ya sé que en este momento en la política española esto no tiene muchos fans, esta convicción de que el interés general va a pesar, pero estoy convencido de que entre hoy y mañana, además este es un sector social, el de la discapacidad, el de las personas mayores, que tiene mucha organización social. Y de hecho, gracias a su empuje, se ha conseguido hacer la primera reforma social de la Constitución, se han conseguido muchas cosas incluso en esta legislatura tan difícil, y estoy convencido de que conseguiremos que el Partido Popular no cometa el inmenso error que sería votar en contra de una ampliación histórica de nuestra red de protección social y de la refundación del sistema de cuidados. Ahora le pregunto por uno de los argumentos del Partido Popular, pero usted ha mencionado unanimidad. Ha dicho unanimidad, esto incluye a Vox también. Bueno, no sé qué hará Vox, la verdad, porque, mire, votaron en contra del artículo 49, luego se abstuvieron, creo, la ampliación de los permisos, creo que votaron a favor de la ley ELA. Es que no tienen coherencia ninguna, ¿no? Depende en cada momento de lo que decidan, pero lo importante es que no tienen un solo argumento. ¿Cuál es el argumento para votar en contra? Ya digo, 6.200 millones de euros para refundar el sistema de cuidados en España, que es algo que todo el mundo que haya pasado por una situación así, que se haya visto cuidando a un familiar o necesitando cuidados, y todos vamos a estar en esa situación antes o después, y por cómo está cambiando nuestra sociedad, es el gran desafío que tenemos a futuro, cómo vamos a organizar los cuidados, ¿no? Para que no dependa del patrimonio que tenga una familia, para que no dependa de si tienes recursos suficientes para pagártelo o no, de si tienes una vivienda en propiedad. No. Que el estado del bienestar provea de los apoyos necesarios a la gente para que haga lo que el 90% de los españoles responde cuando le preguntan cómo quiere envejecer, que es en su casa, en su barrio, en su pueblo, con los apoyos necesarios, con la ayuda a domicilio, con los centros de día, con la teleasistencia, y no en un modelo de grandes residencias que en la pandemia descubrimos, y esto fue unánime, esto no es lo que queremos como un modelo a futuro, ¿no? Bueno, pues el 90% de los españoles está de acuerdo en este cambio del modelo, y la derecha y la ultraderecha pues están buscando la excusa
para poder oponerse, ¿no? No vaya a ser que esto se interprete como una victoria del gobierno. No es una victoria del gobierno, es una victoria de la sociedad española. Y por tanto yo aspiro a que se sumen a ello, porque esto también lo hará irreversible a futuro, para que nunca más el PP vuelva a utilizar la dependencia como una variable de ajuste fiscal o como moneda de cambio, porque Rajoy recortó 5.400 millones de euros de la dependencia. Pues queremos que esto no vuelva a suceder nunca más. Pero es solo cuestión de dinero. Quiero decir, cambiar el modelo, hacer que el sistema de atención a la independencia sea todo lo eficaz que no hemos conseguido que sea. Digo hemos porque, en fin, en eso, en cierta manera, como país, tomamos decisiones punteras en materia legislativa, pero luego hemos fracasado en la gestión de la dependencia. Hay miles de personas o esperando valoración o esperando recibir la ayuda. Es solo cuestión de poner más dinero. No, son 3 elementos y hemos actuado sobre los 3 al mismo tiempo. Evidentemente hacen falta más recursos, porque sin recursos no hay política social. Y hemos aumentado un 100%. Del año 25 al año 27, un 100%. Esos son los 6.200 millones de euros adicionales. Que claro, con recursos pues se pueden reducir las listas de espera, se pueden dar mejores prestaciones, etcétera. Pero no basta con eso. Por eso mañana se votan las nuevas leyes de dependencia y discapacidad que dibujan un modelo radicalmente diferente de las macroresidencias a los apoyos necesarios para poder envejecer en casa con calidad de vida. Y la tercera pata, que es fundamental, son las condiciones laborales en el sector. Tenemos que dignificar la labor de los cuidados, porque vamos a tener cada vez mayores necesidades y porque es un sector imprescindible para la reproducción social. Si mañana no fueran a trabajar los inversores en criptomonedas, incluso muchos de los representantes políticos, incluso algunos periodistas, pues el país seguiría su curso. Se le echaría de menos o no, pero seguiría su curso. Si mañana no fueran a trabajar el 500.000 de mujeres que dedican cada jornada laboral a cuidar a las personas que lo necesitan, este país no podría salir adelante. Y por tanto hay que dignificarlo y valorizarlo. Y eso quiere decir mejores salarios, mejores condiciones laborales, etcétera. Y con estos recursos y este modelo, este cambio de modelo que refundamos mañana, si todo sale bien en esta votación, pues tiene que haber una mejora sostenida de las condiciones laborales en el sector. Y para eso hemos convocado el diálogo social con las patronales y los sindicatos para conseguir que las condiciones en el sector sean mucho más dignas. Claro, el realismo siempre creo que es una buena actitud, ¿no? Desde la política hacia la ciudadanía. Lo que usted nos está contando supone tanto como modificar el armazón para conseguir este cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma no se consigue de este año al 27. Te va a ser un proceso que va a llevar un tiempo. Claro, es una transición que además va a durar décadas, porque fíjese, los países punteros en este nuevo modelo de cuidados, pues como siempre son los países escandinavos, llevan décadas en ello, porque de lo que se trata, al final, con las cifras que tiene nuestro país de evolución demográfica, de transformación de las estructuras familiares, etcétera, vamos a tener que repensar nuestra sociedad profundamente, incluyendo el urbanismo, cómo se construyen los barrios y las casas, el transporte, la cultura, el ocio. Va a ser una transición, una adaptación, porque nuestra sociedad está cambiando, porque cada vez vivimos más años, y esto es algo positivo, es una victoria democrática, que vivamos más años y con más calidad de vida, pero hay que adaptar nuestras estructuras sociales. Y el sistema de cuidados es el pilar sobre el que tenemos que construir. Pues mire, algo parecido a lo que en el siglo XX hizo el estado del bienestar con las pensiones, con la educación pública o con la sanidad, pues en el siglo XXI es la construcción de un sistema de cuidados que permita que en aquellos momentos del ciclo vital en los que necesitamos apoyos, pues que lo público, lo común, el Estado esté ahí para proveer un servicio, un derecho de ciudadanía y un servicio de calidad. No es un chasquido de dedos, no es de la noche a la mañana, pero 6.200 millones de euros ayudan a impulsar ese cambio de modelo. De hecho, no hay precedentes en la política social española de un esfuerzo de esta magnitud para construir, refundar un pilar del Estado social que, como digo, está llamado a ser el eje central de los derechos de ciudadanía en los próximos años. Claro, para que el modelo funcione y para que el cambio de paradigma funcione, las comunidades autónomas también se lo tienen que creer. Por supuesto, y esto es una duda que aparece a menudo. Ok, se pone todo este dinero, todos estos recursos, pero claro, luego ¿cómo se controla que las comunidades autónomas lo destinen a eso? Y la respuesta es muy sencilla. La financiación que pone el Estado se compone de 2 elementos. El primero, que es lo que se llama el nivel mínimo, transfiere una cantidad por cada usuario en el sistema, no puede ir a nada más. Es decir, por cada persona que empieza a recibir prestaciones del sistema, transferimos una cantidad que hemos duplicado, ¿no? Para que esos servicios puedan ser de la calidad necesaria. Pero luego hay otro nivel, que es el nivel acordado, que es financiación que está subordinada al cumplimiento de determinadas metas, que tienen que ver con los tiempos de la lista de espera, con la tramitación, con la calidad de los servicios, con las condiciones laborales, y que también permite que las comunidades autónomas no puedan detraer su aportación al sistema. Por cada euro que una comunidad autónoma ponga de menos, el Estado le transfiere uno de menos, de tal manera que se elimina ese incentivo. Pero es que además en la ley hemos decidido blindar
esa contribución del 50% por parte de la Administración General del Estado, para que en el futuro ningún gobierno, sea del signo político que sea, pueda reducir la inversión del Estado en dependencia. Es decir, estamos generando, es un modelo que creo que está bien pensado para que todo este esfuerzo, toda esta financiación extraordinaria que ponemos encima de la mesa, se traduzca en menos burocracia, menos tiempo de espera, mejores prestaciones, más derechos y mejores condiciones laborales en el sector. Claro, y sobre ese blindaje, perdón que le interrumpa, vuelvo a la posición del Partido Popular. El Partido Popular les pregunta, ya, pero ¿y el dinero dónde lo van a sacar? Sí, entre otras cosas, continúo con el argumento, el gobierno es incapaz de sacar unos presupuestos adelante. Claro, pero es que el Partido Popular, es curioso esto, porque ya digo, lleva 3 años, llevo un poco menos de 3 años en el Ministerio. Desde el día 1, todas las comunidades autónomas con la matraca decían, de hecho, sobre las leyes, decían, no, si el contenido de las leyes nos gusta, no tenemos nada en contra, ninguna razón de fondo para oponernos a las leyes, pero sin financiación, las reformas, ¿no?, los nuevos derechos son papel mojado. Entonces hemos respondido haciendo una cosa inédita, que es poniendo la financiación por delante. Ya digo, 6.200 millones de euros que se votan también mañana. Mañana el PP va a votar la convalidación del decreto ley de la nueva financiación y las nuevas leyes, con lo cual ese argumento de las leyes sin financiación no sirven, pues ese argumento ha dejado de valer, porque de hecho aquí está la financiación para que las leyes, ¿no?, los nuevos derechos se puedan desarrollar. Y luego decían, vale, pero no basta con esto, queremos el 50% por parte del Estado de la financiación de la dependencia. Y lo hemos metido en la ley. El PP tenía una enmienda que presentó en la comisión exigiendo esto, el 50%. Y el PP, en la comisión, el jueves pasado, votó en contra de su propia enmienda. Y ahora los argumentos, ¿qué argumentos van a utilizar? Los recursos están sobre la mesa, las leyes no suscitan ningún tipo de oposición de fondo y hemos blindado la contribución del Estado al 50%. Ellos la dejaron en el 18%, Rajoy la dejó en el 18%. Nosotros la llevamos al 50% y la blindamos por ley. Entonces, es que no les queda ningún argumento. Yo les pido que recapaciten, que no cometan el error de, por esa lógica de corto plazo del no por el no, quedarse fuera de un consenso histórico que dentro de décadas miraremos hacia atrás y veremos que este fue el momento fundacional de la construcción de uno de los pilares de la ciudadanía del Estado social del siglo XXI. Así que salvo el Partido Popular, bueno, Vox me da la sensación de que le importa más bien poco lo que haga. Bueno, es que Vox, si se suma bien y si no, pues da igual. Pero es que no tienen coherencia ninguna, o sea, es que depende cada vez de una razón. Pero bueno, yo creo que si el PP entra, pues probablemente al final entren ellos también. El resto de partidos entran todos. Votaron a favor en la comisión el otro día. Vale. Entonces, bueno, con la cautela debida, pero yo confío en que mañana salga adelante y espero que pueda salir por unanimidad. Y quiero preguntarle por otros derechos. La vivienda es el gran fracaso de la izquierda. La vivienda es la gran crisis que vive la clase trabajadora en este país. Y mire, todo lo que se ha hecho en los últimos años en los gobiernos de coalición, subiendo el SMI, con la reforma laboral, con la subida de las pensiones, con la subida de las prestaciones no contributivas, con la creación del ingreso mínimo vital, toda esa mejora de la posición de las clases trabajadoras, la vivienda ha actuado como un mecanismo extractivo que lo que hace es, pues, detraerle su renta para transformarla en beneficio privado de una clase multiarrendadora, compuesta en gran medida también por fondos internacionales, que lo que hacen es aspirar riqueza de la economía española. Y es un problema económico porque además esa lógica especulativa del mercado no crea un solo puesto de trabajo, no crea inversión productiva y en muchas ocasiones ni siquiera paga impuestos aquí, porque las estructuras de estos fondos de inversión acaban en un paraíso fiscal. Entonces, nosotros llevamos años peleando, lo conseguimos con la prórroga de alquileres que luego tumbó la derecha en el Congreso, pero hemos anunciado que antes de final de mes habrá un nuevo decreto ley para llevar de nuevo la prórroga reforzada para proteger a 3 millones de inquilinos y otra serie de medidas precisamente para atajar el que es el principal problema, el problema número 1 de la clase trabajadora en España. Antes de que acabe el mes habrá decreto. Sí, eso ¿seguro? Se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros. Seguro. Que antes de que acabe el mes habrá un nuevo decreto ley que incluirá no solo la prórroga de alquileres, sino también la regulación de los alquileres de temporada, que se utilizan de forma fraudulenta para año a año subir las rentas sin ningún control, y los alquileres de habitaciones, que es donde vive la gente más vulnerable ahora mismo en esta crisis de vivienda y que queda fuera de la protección de la ley de vivienda, entre otras muchas cosas. Pero sí, habrá un nuevo decreto ley antes de final de Ahora mismo mes. No hay ninguna zona de fricción entre Sumar y el PSOE respecto a este decreto.
Bueno, pues sobre vivienda creo que es público y notorio que ha habido modelos diferentes, ha habido múltiples fricciones, como es normal en un gobierno de coalición, pero lo importante es que se anunció ese acuerdo y antes de final de mes lo vamos a llevar con el objetivo de hacer algo parecido a lo que se hizo con la reforma laboral. ¿Recuerdan que se decía que en España la precariedad, la temporalidad de los contratos era un mal endémico, el desempleo altísimo y que no se podía hacer nada? Y que cuando se anunció la reforma laboral para dar estabilidad y hacer indefinidos los contratos se dijo, esto va a hacer colapsar la economía. Bueno, pues no ha pasado. En la vivienda, salvando las distancias, pasa algo parecido. La precariedad de los contratos de alquiler, la vulnerabilidad de los inquilinos, el hecho de que existan múltiples vías para cometer fraude, como la temporada y las habitaciones, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar derechos a los inquilinos, vamos a garantizar estabilidad y, evidentemente, generar las condiciones en las que se pueda pinchar la burbuja especulativa, esa espiral alcista que está haciendo que todo lo que se ha ganado en términos de salarios y de prestaciones pues se esté perdiendo por ese agujero negro que es la vivienda, que solo beneficia a unos pocos. Mire usted, me voy a agarrar a un adjetivo que usted ha mencionado en una respuesta anterior. Decía una prórroga del alquiler reforzada. ¿Reforzada en qué? ¿Cómo? Bueno, pues cuando llevamos la primera prórroga, recordarán que hubo mucha polémica y que las derechas la acabaron tumbando en el Congreso, pues hubo decenas de miles de familias que la pudieron pedir y pudieron extender sus contratos durante 2 años. Esas prórrogas son plenamente válidas y, de hecho, algunos de los mayores fondos de inversión propietarios de vivienda en este país así lo han reconocido. Han aceptado que esas prórrogas eran legales y están vigentes. Pero queremos que la pueda pedir pues toda la gente que no la pudo pedir entonces y queremos extender también el plazo de cobertura para que pues pueda llegar a más familias inquilinas, ¿sí? Y también incorporaremos pues las matizaciones y las solicitudes que nos hicieron algunos de los grupos políticos que entonces no la apoyaron y que dijeron, si introducen estas variaciones entonces, o estos matices, entonces la podremos aceptar, pues para que salga adelante. Hablamos de Junts. Hablamos de Junts, el PNV también hizo alguna aportación de cosas que son sensatas y razonables y las incorporaremos también en aras de que pueda salir adelante este decreto ley. Claro, porque si no el riesgo sería el mismo. Bueno, pero es que esa es la tónica de toda esta legislatura. Las mayorías parlamentarias son extraordinariamente complejas porque así lo decidieron los españoles y españolas en las urnas y requiere de un esfuerzo. Fíjese, yo creo que esto a largo plazo va a ser bueno para la democracia española porque venimos de una cultura política muy vinculada a las mayorías absolutas, ¿no? Un poco al ordeno y mando, y este ejercicio que a veces es difícil y complejo de armar las mayorías y construir los consensos en los que pueda entrar todo el mundo, es difícil de hacer, ¿para qué nos vamos a engañar? Lleva mucho tiempo, pero creo que a medio plazo será positivo para la cultura democrática española, porque el parlamentarismo consiste en esto, ¿no? Entonces yo creo que con suficiente conocemos cuáles son las peticiones que han hecho los grupos parlamentarios sobre el decreto de vivienda, estamos negociando en el gobierno teniéndolas en cuenta para incorporarlas y creo que el resultado pues será viable y podrá salir adelante. O sea, en julio lo vamos a conocer. Sí. Antes de que acabe el mes. Claro, así se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros. Ministro, ¿usted cree que va a acabar la legislatura? Si va a acabar en plazo, dice. Sí, se va a completar. Sí, acabará en algún momento. Si no, esto ya no sería una democracia. Yo no sé cuándo van a ser las elecciones, eso solo lo sabe o lo sabrá el presidente del gobierno, pero estoy convencido que vamos a llegar al año 27 y que va a haber antes un debate vigoroso sobre los presupuestos generales del Estado, al que además yo estoy deseando que llegue, porque vamos a llevar, entre otras cosas, la prestación universal por crianza a esa negociación de presupuestos. Ahora preguntaré por esta prestación universal. Entiendo que en sus conversaciones con el socio, el escenario de un posible adelanto se ha planteado. No hacerlo sería vivir fuera de la realidad. Bueno, forma parte del debate político habitual, la especulación con cuándo van a ser las elecciones. Yo estoy convencido de que serán en el año 27 y, por tanto, trabajo con esa hipótesis, porque creo que a esta legislatura le queda todavía mucho que dar. Y estamos hablando de varias de esas cosas, el sistema de cuidados, dependencia, la prestación para acabar con la pobreza infantil. A esta legislatura le queda mucho juego todavía. Ustedes, Sumar, se siguen sintiendo cómodos gobernando con el PSOE. Se lo pregunto por, en fin, todos los casos que están rondando al Partido Socialista, con algún exministro ya condenado a cárcel, con algún exsecretario general del partido investigado, ya veremos cuál es su suerte. Pues nosotros lo hemos dicho todas las veces, que nos repugna la corrupción y que exigimos que haya transparencia y responsabilidad absoluta, entre otras cosas porque la izquierda, las izquierdas, con todos los nombres y las fórmulas que han tenido, los últimos 15 años en España han gobernado desde el ayuntamiento más pequeño hasta el gobierno del Estado, en la legislatura pasada y en esta. Y hemos tenido decenas de querellas de lawfare, que la gente piense en Ada Colau, en Pablo Iglesias, en Vicky Rosell, en Mónica Oltra, etcétera, etcétera, y no hemos tenido un solo caso de corrupción. Ni uno.
Y para la izquierda estar en el gobierno como socio minoritario siempre es incómodo, porque nuestra misión es proponer, estirar, empujar todo lo que se pueda y convencer al socio de gobierno para tirar todo lo que se pueda, y siempre lo que conseguimos es menos de lo que nos gustaría. Pero yo creo que la izquierda tiene que tener la cabeza bien alta, por lo que se ha conseguido en todos estos años. Podremos haber cometido muchos errores, pero nunca nos hemos confundido de objetivo, ni de lealtades, ni de bando. Y en eso seguimos, ¿eh? La vivienda, la dependencia, la prestación por crianza. Nosotros estamos en el gobierno para eso. Y lo digo con la cabeza muy alta. Resignación ninguna. Y cuando lleguen las elecciones vamos a pelear para seguir mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora, que es lo que hacemos siempre. Oiga, y si la cabeza tiene que estar tan alta, ¿por qué da la sensación de que la gente se va de Sumar? Los líderes se están marchando, algunos no quieren terminar de comprometerse, que es algo que le han reprochado a usted también. Bueno, yo no me han reprochado. Bueno, o sea, no me siento reprochado, al revés. Cuando le han preguntado si quiere o no ser candidato. Me siento muy honrado. No reprochado en absoluto. Lo que pasa es que yo he dicho que tengo muy claras cuáles son mis prioridades, que llevar un ministerio, además con esta agenda, e intentar conseguir todas estas cosas, créanme que bastante trabajo es, ¿eh? Y yo creo que yo no soy la persona idónea creo que para ser candidato electoral hacen falta otro tipo de virtudes. Yo soy muy consciente de mis limitaciones en ese sentido. Pero también creo, perdónenme que lo remarque así, que hay un cierto clima que busca la desmoralización de la izquierda, ¿no? Y es un ciclo muy largo, es normal que haya desgaste, es un momento muy complejo en la política española, pero como digo, creo que la izquierda no tiene que tener resignación ninguna, sino la cabeza muy bien alta, porque lo que hemos conseguido, hay muy pocos países en el mundo ahora mismo y podremos debatir si los pasos adelante son grandes o pequeños, si se tendrían que haber dado más rápido o más, pero hay muy pocos países que sigan avanzando en materia de derechos sociales, de defensa del multilateralismo, de oponerse al genocidio en Gaza, a la guerra ilegal en Irán, apoyando la transición ecológica, con una política antirracista, con la regularización, subiendo el SMI, subiendo las pensiones, peleando por conquistar nuevos derechos. Y eso, de nuevo digo, desmoralización ninguna, exigencia máxima. Pero la izquierda va a estar a la altura de las próximas elecciones, no tengo la más mínima duda, y creo que puede estar muy orgullosa de lo que ha hecho, porque ha hecho que España sea un país diferente a lo que estamos viendo en la mayor parte del mundo. Y eso es gracias a que la izquierda está en el gobierno. Bueno, pues responda no a mí, sino a los votantes de Sumar, que puedan tener esta sensación de ¿pero qué está pasando en el partido al que yo voté?, ¿no? Del que, vuelvo a decir, algunas de las personas que lanzaron el proyecto y que lo impulsaron hasta el lugar en el que está, se están retirando, se están apartando. Ya le digo, no me responda a mí, responda a un hipotético futuro votante de Sumar. Sí, es evidente, pero también no es atípico o anómalo que la izquierda pues siempre hemos sido un espacio muy plural, hay muchas organizaciones, hay liderazgos diferentes, pero yo estoy convencido, y es verdad que llevamos unos meses muy intensos, de debate muy intenso, la propuesta de Rufián, la refundación, ¿no?, de ese frente amplio con organizaciones diversas, varias elecciones autonómicas en las que ha habido fuerzas de izquierdas que han sacado resultados muy notables, a pesar de las circunstancias. Yo estoy seguro que cuando llegue el momento electoral, la izquierda va a estar a la altura. Creo que hay una demanda de la gente de izquierdas, de que haya una candidatura viable, solvente, eficaz, unitaria, que saque el mejor resultado posible, y estoy convencido de que así será. Pero cuando la gente de izquierdas vaya a plantearse a quién vota en las próximas elecciones, yo la pregunta que me hago es ¿qué quiere esa gente? ¿Qué espera de la izquierda en el gobierno? Y yo creo que quiere resultados, y por eso creo que las batallas que tenemos por delante, cuidados, vivienda, pobreza infantil, son muy importantes, muy importantes. Vale que la mayor parte de los actores políticos en España ya están en clave meramente electoral, ¿no?, gesticulando y polarizando y haciendo declaraciones gruesas. Nosotros estamos en conseguir conquistar cada centímetro para que la vida de la gente trabajadora mejore un poquito, sea un poquito más fácil. Y estoy convencido que cuando lleguen las elecciones, eso es lo que la gente de izquierdas va a valorar. Dos cosas más. Una que tiene que ver con esto. Ha mencionado usted a Gabriel Rufián. Está el run este de si su idea, su propuesta, esa aspiración de unidad es o no viable. ¿Usted en qué cree que va a acabar esa iniciativa? Pues yo creo que Gabriel Rufián puso sobre la mesa la pregunta adecuada. Dijo, ¿cómo hacemos para que las próximas elecciones salgan bien? Y puso una serie de ideas sobre la mesa y eso generó muchísimo interés y muchísimo debate. Entonces, frente a esa idea también de la izquierda lánguida y dividida, etcétera, creo que se ha producido un debate social en España que da cuenta del interés que hay y la necesidad que hay de que la izquierda se organice en esos términos. Es verdad que es difícil, es complejo hacerlo, porque ya digo, hay realidades muy dispares en los territorios, hay organizaciones políticas diferentes y el encaje no es fácil. Pero yo creo que la disposición y el ánimo
es total y completo por parte de todos los actores para conseguirlo. Y estoy convencido, bueno, yo soy optimista, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo estoy convencido que cuando lleguen las elecciones la izquierda estará a la altura y hará posible sacar un buen resultado electoral. Con Rufián de candidato. Bueno, pues ya veremos con quién es el candidato, porque eso no está resuelto. ¿No le parece mal candidato? A mí Rufián me parece un extraordinario activo político. Tiene una capacidad de explicar las cosas de tal manera que llegan a mucha gente, y eso en política pues cuenta mucho. ¿Ve? Y yo, pues bueno, lo decía antes, yo sé que mi tarea es pelear, ¿no?, para que salgan adelante, para refundar el sistema de cuidados, para intervenir en el mercado de la vivienda. Pero luego en política hacen falta cosas como la capacidad de comunicar y que llegue a todo el mundo, que se entienda bien. Y Rufián es excelente en eso. No es el único, hay mucha gente que es capaz de hacer eso muy bien. Una cosa más, ha mencionado esa prestación universal por crianza, ¿no?, por tener hijas o hijos, que va a ir en los próximos presupuestos, en el proyecto de los presupuestos. Nosotros vamos a pelear para que vaya a los próximos presupuestos. Ah, bueno, están todavía en la pelea. Bueno, pero es que en política siempre se está en la pelea, hasta que las cosas no suceden. Tiempo, ¿no? Bueno, toda la legislatura llevamos con esto porque hace falta, porque es necesario. Porque, mire, con todas estas medidas que hemos puesto sobre la mesa en estos años, ya digo, el salario mínimo, la reforma laboral, el IMV, etcétera, etcétera, las pensiones, hemos conseguido reducir la intensidad de la pobreza infantil en España, pero no erradicarla. Los porcentajes siguen siendo inaceptables para la cuarta economía de la zona euro. Y estamos viendo que en un país que está creciendo económicamente, con un desarrollo que no tiene comparación en los países de nuestro entorno, pues no puede ser que 1 de cada 3 niños y niñas pues crezcan ante el riesgo de exclusión social o de pobreza. Y eso tiene una respuesta que se llama prestación universal por crianza, que existe en 17 países europeos. ¿De cuánto sería en España? Pues nosotros lo que planteamos es que sea de 200 euros al mes por cada hijo a cargo hasta los 18 años de edad. Y una prestación así podría reducir de manera inmediata la pobreza infantil en la mitad, y de la mitad restante reducir su intensidad en la mitad. Y la intensidad de la pobreza es determinante porque es lo que explica que se pueda, lo que determina que se pueda pues dar una alimentación adecuada, comprar un segundo par de zapatillas o comprar libros para los niños y las niñas. Entonces, con esa medida, y además el retorno económico de una medida así se paga sola, porque el coste estimado de la pobreza infantil en España es de 50.000 millones de euros al año. Entonces es una medida que es racional, que es justa y que es necesaria. Y por tanto la vamos a defender y la vamos a pelear para que pueda ver la luz antes de que acabe la legislatura. Pues lo veremos. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un verdadero placer, que tenga un buen día. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Con Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Antón Losada en el tiempo de la tertulia. Ahora le preguntaremos a Pedro Jiménez qué va a pasar hoy en la audiencia de Madrid respecto al caso de Begoña Gómez, juez Peinado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que merece algún comentario algunas de las cosas que nos ha dicho Pablo Bustinduy. Gonzalo, voy a empezar por ti. Bueno, primero como reflexión del marco, ¿no? Hablar de dependencia, hablar de discapacidad, hablar de vivienda, hablar de prestaciones por crianza. En el fondo es hablar de políticas que permean en el 100% de la sociedad. Fíjate, iba a decir menos, pero no, es que creo que el 100% de la sociedad está afectado por cualquiera de las realidades de las que hemos hablado con el ministro, ¿no? Y un sistema de dependencia mejor, más eficaz, más rápido, que valore y dé las ayudas con la rapidez que ahora no tiene. Unas leyes que mejoren los derechos de las personas discapacitadas. Una prestación universal, si es que finalmente convence al PSOE, que por lo que ha dicho parece que siguen teniendo discrepancias, que dé ayudas, como hay en 17 países, creo que ha dicho, a quienes tienen hijos, ¿no? Todo esto son políticas de un impacto que se extiende a la totalidad de la sociedad de este país. Claro, y además el ministro Bustinduy enfoca estas políticas de una manera muy adecuada y que creo que merece la pena ser destacada. A ver, no desde un punto de vista asistencial, no como ayudas puntuales a quien vaya necesitándolas, sino como derechos universales, como una corresponsabilización hacia avatares de la vida y contingencias a las que todos, por el mero hecho de ser seres humanos y conciudadanos, estamos expuestos. Todos vamos a envejecer, no se trata de ayudar a quien no puede pagarse un determinado servicio.
necesitamos seguir reproduciendo la sociedad y por lo tanto tener descendencia, de modo que toda la sociedad tiene que mutualizar los gastos de tener hijos y no solamente ayudar a quien no puede pagar los gastos asociados a la crianza. Todos tenemos derecho y necesitamos tener una vivienda digna y por lo tanto es necesario buscar un modelo para conseguirlo. Y creo que esta concepción de los derechos sociales vinculados a la esencia de la ciudadanía y por lo tanto con carácter universal y no asistencial es un modo adecuado de hacerlo y me parece muy relevante que el ministro Bustinduy lo haga. Desde luego es seguramente es uno de los ministerios más importantes desde un punto de vista de izquierdas, él le da de buen contenido. Es complejo porque un ministerio como este necesita negociar con economía, con hacienda, con política territorial cada uno de sus medidas y de sus contenidos, pero realmente justifica en buena medida que la legislatura siga adelante. Si mañana se consigue aprobar esta ley, es verdad que el ministro Bustinduy habla de argumentación, si os fijáis, ¿no? Es una ley muy bien argumentada, el Partido Popular no puede entrar en contradicciones. Bueno, no es lo mismo argumentar que negociar. Y que es más fácil entrar en contradicciones argumentativas que en contradicciones negociadoras. Veremos si mañana se aprueba, ¿no? Pero si se aprueba realmente es una justificación de que esta legislatura vaya adelante en buena medida. Un poco partiendo de lo que dice Gonzalo, efectivamente, bueno, hay que reconocerle el entusiasmo al ministro, ¿no?, en todos los planteamientos que ha hecho sobre el tema de la ley de dependencia, discapacidad y vivienda. Y es verdad que hay una sensación de fin de ciclo, de legislatura que ya está viviendo sus últimos compases, de la percepción que tienen todos los partidos, incluido el partido en el gobierno, el PSOE, de que a la vuelta de vacaciones lo que va a imperar ya es la carrera electoral y de que estamos en una especie de minutos basura de la legislatura. Y es contra lo que se revela Sumar, porque Sumar entiende que su gran baza precisamente es que la legislatura siga dando algún fruto en lo que son políticas sociales, porque para ellos además son la gran baza. Y eso es lo que están poniendo todo el empeño, también por su parte, aunque ya está fuera de los órganos de Sumar y ya ha dicho que no va a volver a repetir de ninguna de las maneras, también por su parte está la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entonces, creen que es su gran baza. Me ha parecido muy, muy interesante una reflexión que se abrió con la pandemia, que es el modelo de residencias de este país, que ya en su momento también lo trató su antecesora en este ministerio, que fue Belarra, y que bueno, que es verdad que ha pasado demasiado tiempo, pero que es un modelo que necesita un largo recorrido y que tenemos que replantear, ¿no?, y acabar con ese modelo de residencias que todos pensábamos que eran hospitales y evidentemente no lo eran. Con el tema de la vivienda que ha pasado, bueno, con el tema de la vivienda es evidente que hay un choque frontal entre el PSOE y Sumar. ¿Os acordáis lo del plante que hubo de los ministros de Sumar que se negaban a traer al Consejo de Ministros? El modelo que plantea Sumar no es el modelo del PSOE. A lo mejor finalmente sale aprobado, pero no es el modelo del PSOE y nunca lo fue. En todo caso, son conscientes de que en Sumar tienen que seguir poniendo el acento en poner sobre la mesa cuestiones que justifiquen que la legislatura sigue viva, y tienen un enorme problema luego de liderazgo y de articulación de una izquierda, la izquierda del PSOE. Yo particularmente pienso, pero además sorprendentemente en el entorno de Yolanda Díaz también lo piensan, de que Sumar ha sido un proyecto fallido, de que nació como partido instrumental para acoger una coalición de gobierno y que ahora tiene un encaje difícil y que vamos a ver si sobrevive después de las elecciones. Este es el análisis que hace gente del entorno de Yolanda Díaz. Pero vamos a ver. Ministro, me ha dado la sensación de que hay quienes en Sumar como él ya dan por hecho o apostarían por esta candidatura conjunta, no sé si con Rufián como candidato o no. No digo que todos en Sumar piensen eso. Sí, lo que ocurre es que la propuesta de Rufián habla de las izquierdas soberanistas. Ojo, las izquierdas de Izquierda Unida, de Podemos y del propio Sumar, que son izquierdas nacionales, tienen difícil encaje en su modelo. Y yo no sé de qué manera, ni qué modelo, ni de qué forma. A lo mejor, bueno, Bustinduy ha dicho que conforme se acerque la fecha electoral, pues las izquierdas se recompondrán. Quiero decir que a lo mejor la supervivencia de Sumar pasa porque sus siglas estén dentro de una candidatura en la que haya otras siglas, ¿no? Entonces, como parte de un todo... No, sí, claro, no, como parte de un todo, porque en solitario no va a ningún lado. Todo, no va a ningún sitio. Antón. Bueno, a mí lo que está sucediendo en la izquierda del PSOE cada vez me recuerda más a aquella famosa escena del Nombre de la Rosa, en la que mientras todo se hundía alrededor del monasterio,
los monjes y los representantes del Vaticano se juntaban para tratar de llegar a algún acuerdo y discutir, según anunciaba el enviado del Papa, la capital cuestión de si era o no era Jesucristo dueño de las ropas que portaba. Pues me parece un poco que pasa lo mismo a la izquierda del PSOE. Esto de la unidad de la izquierda es un tema que les importa mucho a ellos, pero no tengo tan claro que le importa a sus electores y a sus votantes. Entonces llevamos varios meses discutiendo sobre qué va a hacer cada uno, dónde va a ir cada uno, en qué posición va a ir cada uno, si vamos con estas siglas, si vamos con estas otras, que es un tema apasionante si eres líder de ese espacio, si no, no. Y es un tema fascinante si quieres ser candidato en ese espacio, si no, no. El votante de ese espacio yo creo que está esperando otro discurso y otro mensaje. Yo sigo expresando mis dudas en que los mismos que han llevado a ese espacio, a esta situación, sean los más indicados para sacarla de esta situación. A lo mejor un poco más de renovación y un poco más de entender que dimitir no es ni un verbo ni un nombre ruso, y que porque tú te vayas pues no se va a hundir nada en España ni en la izquierda, pues a lo mejor les venía bastante bien, ¿no? Dicho esto, a mí me llama la atención, no sé, yo esto de que la legislatura está acabada lo llevo oyendo desde que empezó, no lo digo por Cristina, lo digo en general. Yo creo que se ha querido desde el minuto 1, ¿no? Esto estaba acabado desde el minuto 1 y había que ir a elecciones desde el minuto 1. Y oye, los días van pasando y contra viento y marea se van haciendo cosas. Empezando, por ejemplo, la última, la regularización, que, bueno, para ser un gobierno acabado y una legislatura acabada no está mal como producto. Y vamos a ver lo que pasa con la ley de dependencia, porque efectivamente yo creo que el PP va a votar en contra, sin dudarlo, porque vota en contra de todo lo que viene de este gobierno rojo satánico que solo puede producir el mal, pero va a tener que explicarlo. Y sobre todo va a tener que explicarlo en las comunidades autónomas, donde lleva toda la legislatura diciéndole a la gente que no podía acelerar los procesos de dependencia porque el gobierno central no le daba dinero. Entonces vamos a ver cómo le explica eso a la gente que está esperando que le aceleren su proceso de gestión de la dependencia, y cómo le explica que ahora que el gobierno central nos va a dar ese dinero que durante estos años le hemos dicho a usted que no teníamos, pues le vamos a decir que no. Gonzalo. Sí, esto es muy relevante, pero lo hemos vivido ya tantas veces, ¿no? Con la ley de financiación, con tantas cosas en las que las comunidades autónomas que reclaman dinero luego lo rechazan cuando llega la hora de la verdad. Pero la dependencia es muy tangible, tiene caras, nombres, apellidos. Aquí en Galicia tenemos un cuello de botella, hay gente que lleva varios años esperando. Sí, y además que la dependencia es muy poderosa y que hay muchas organizaciones detrás y hay elementos que juegan a favor de que haya presión para que esto salga adelante. Pero yo quiero recordar, claro, cuando hablamos de estas cuestiones, de las expectativas electorales, ¿no? De la convocatoria. Claro, cuando se vota no se vota para que se cumpla el 100% de un ideario, porque si no haríamos la revolución, no votaríamos en un parlamento en el que va a haber fuerzas confrontadas y por lo tanto los deseos y los intereses y las propuestas van a estar limitadas y contrapesadas. Se vota para esto, se vota para que se suba cada año, no sé, ¿cuánto se sube el salario mínimo interprofesional? 15, 50 euros. Se vota para que haya una ley de dependencia como esta que cambie un modelo. Se vota para estas pequeñas cosas, ¿no? Y en ese sentido, claro, recuerdo cuando hay una decepción y un desánimo que es posible hacer política. Claro, es verdad que lo que le ocurre a este gobierno es que llegó al gobierno y tiró las escaleras con las que llegó, que son las organizaciones, que son los partidos. No hay nada de abajo ahora para volverse a bajar del gobierno. Y esto es un problema. Pero realmente hay que recordar que estas políticas se están ejecutando con un determinado signo, que en la anterior coalición no fue así, ¿no? Hay que recordar que este ministerio lo ocupó Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias renunció para hacer una política contestataria con el Estado casi en su totalidad, dando por supuesto que la política institucional es casi intrínsecamente cómplice de aquello contra lo que se pretende luchar. Claro, Sumar no es una organización, y yo creo que es una organización además que está en proceso de disolución, inexorable, y que creo que además que debe ser así, pero los políticos que ha puesto Sumar en el gobierno han apostado por ocupar las instituciones produciendo políticas que benefician a la gente desde el punto de vista de izquierdas. Y yo creo que eso es la distinción de los modelos. Cuando hablamos de la unidad de la izquierda como si todo fuese lo mismo, aquí hay una distinción. Quien decide ocupar las instituciones para conseguir cosas y quien decide que o se cambia absolutamente todo el modelo a un modo revolucionario o no hay nada, ¿no? Yo diría que los soberanistas están también por la primera labor, porque claro, EH Bildu no está haciendo política extraparlamentaria, quiere ocupar las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de políticas de las alianzas, veremos con quién es más fácil y con quién es más difícil, pero yo creo que aquí hay una clave
importante. Y bueno, y respecto a las propuestas, yo creo que sí merece la pena ser destacadas, ¿no? Hablar de cambiar de un modelo de dependencia, que no dependamos de residencias con gestión privada, que se pueda envejecer en el propio hogar, en el propio barrio. Eso es un cambio de modelo tan fundamental, tan importante, porque estas instituciones son instituciones de inclusión excluyente, ¿no? Se les incluye en una residencia, pero para decir, bueno, tú ya estás fuera, tú ya estás esperando a morir. No, para que sigan formando parte de la vida. Lo importante es que la prestación universal por infancia sea universal, no sea solo asistencial. Quizás yo discutiría más la cuestión de la vivienda, y tú ahí le has dado en el clavo, ¿no, Pedro? Porque este afán en regular el mercado es como ponerle puertas al mar. A mí me sigue extrañando que la izquierda no tenga un discurso acerca de la construcción, de construir vivienda, ¿no? Es como que eso se ha dejado a la derecha. Parece que es la derecha la única que habla de construir más, cuando el modelo productivo era una de las cosas asociadas a la izquierda tradicionalmente, ¿no? Producir cosas, construir viviendas. ¿Qué tipo de viviendas? Pues sociales, para el alquiler social. Entonces, yo soy escéptico respecto a las posibilidades, que estoy a favor, pero de regular los precios. A ver. Yo creo que es un primer paso, pero me gustaría que también hubiese una apuesta por construir un mercado de vivienda para el alquiler social. Como yo no pienso irme hasta el 28 de agosto, y aunque lo pensara, tampoco podría, pues ya les contaré si el decreto sale antes de que acabe el mes o no. Porque el ministro Bustín lo da por hecho. Bueno, en el PSOE igual lo dan un poquito menos por hecho. Un poquito, están ahí negociando. Bueno, se lo contaremos. Dejadme que añade una cosa más, porque tiene que ver con la agenda judicial, no solo de hoy, sino de los últimos meses, de los próximos meses. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, hoy se reúne la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, para deliberar sobre recursos presentados por Begoña Gómez contra varias cosas. Una de ellas, la más relevante, la medular, la decisión de enviarla a juicio con jurado. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se sienta en el banquillo, se sentará en ese juicio con jurado, salvo que la audiencia lo rectifique. Que esta es una de las decisiones que tienen que tomar a partir de hoy. No sé si va a ser hoy, pero a partir de hoy, Pedro. Sí, la sección 23 de la Audiencia de Madrid se reúne, además lo hace en pleno. Son los 5 magistrados para examinar fundamentalmente 2 relatos. El de Peinado, que ve indicios de que Begoña Gómez y el empresario Carlos Barrabés forjaron una relación de intereses cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones. Ella despegó profesionalmente con la codirección de una cátedra en la Complutense a la que arropaban distintas empresas, y él consiguió 2 contratos públicos con fondos europeos. Cristina Álvarez, que es la asistente de Gómez, ayudaba en esas actividades privadas mientras cobraba un sueldo público, ejerciendo unas funciones, dice el juez, que eran operativas y no meramente accesorias. Enfrente está el relato del fiscal y de las defensas, que acusan al juez de construir teorías alambicadas sobre tramas de corrupción, con el matrimonio de Begoña Gómez como excusa, y de provocar una deliberada confusión en los hechos para tratar de dibujar unos delitos que no existen. Recuerdan que la cátedra se creó siguiendo el cauce establecido, que el beneficio de los acusados y de esas empresas patrocinadoras ha sido 0, y que la relación de Begoña Gómez con esta universidad arrancó en 2012, 6 años antes de que su marido llegara a la Moncloa. Peinado atribuye a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Se enfrenta a 24 años de cárcel. La primera vez que el instructor ordenó ir a juicio, los recursos prosperaron, pero esta vez, Pedro, las fuentes nos dicen que es muy improbable que se pueda frenar el juicio, aunque apuntan a que la sala puede recortar algunos excesos en la instrucción. Bueno, pues ya nos contarás, Pedro. A ver si mañana aquí estamos pendientes. Hay solución. Gracias. Claro, el problema, tengo 2 minutos. Venimos, por unir una cosa con otra, ¿no? Venimos de que el ministro de Derechos Sociales nos cuenta algunas de las transformaciones en las que están trabajando. Pero claro, están estos casos, ¿no? Que al final siempre es el sí, pero, o yo qué sé, Begoña Gómez, caso Begoña, o el caso del hermano, o el caso Leire, que esta semana, por cierto, tiene una semana plagadísima de declaraciones. En este contexto, Cristina, supongo que resulta difícil sacar cabeza. Controlar la agenda es muy complicada. Claro, yo creo que se quejaba hasta el propio ministro, ¿no?, de Derechos Sociales, diciendo que más allá de lo que es la gestión, ¿no?, del día a día, pues la agenda judicial, la agenda política y la agenda mediática está absolutamente dominada por toda la cuestión de los presuntos casos de corrupción, y eso es muy complicado de contrarrestar, y porque la situación es de una enorme complejidad, y porque ya tenemos a un exministro, que tú lo has recordado, y un exsecretario de organización del PSOE ya condenado a 24 años de prisión
por una trama corrupta, ya no hay que decir presunta, aunque puede haber un recurso ante el Constitucional, pero por una trama corrupta que nace en el seno del gobierno de un ministerio tan importante como el de Transportes en mitad de una pandemia. Entonces, pues sí, y de ahí, bueno, tenemos los 1000 casos y además la sensación de que las tramas se van uniendo, porque la trama de la Fontanera al final es también la de la SEPI, es decir, hay nombres comunes en los distintos casos de corrupción. Y evidentemente así es muy complicado controlar la agenda, porque no tiene la agenda y porque vivimos incluso nosotros mismos cada día pendientes de lo que pueda surgir o de la última noticia judicial. Sorprendente. Estamos todos un poco en eso, sí. Y ya les digo que esta semana, que lo vamos a ir contando, tiene una serie de hitos judiciales que son bastante relevantes. Ahora Antonio y Gonzalo se quedan con ganas de decir cosas, pues os vais a quedar con las ganas. ¿Qué quiere que os diga? Pues ya lo pensáis. Para la semana que viene no. Bueno, que tú no sé si es de la semana que viene. Creo que también, que todavía estoy de guardia. Ay, se lo está pensando. Eso es que está aquí contento Gonzalo este verano. Bueno, Sergio Pascual, Sergio. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿De qué vamos hoy? Pues mira, por secreto de sumario no puedo adelantarte los temas que te vamos a ofrecer ahora en la mesa de redacción, pero te voy a dar una ligera pista. Te vamos a ofrecer temas que tienen que ver con lo que comemos y con lo que bebemos. Bueno, pues entonces ya me gusta. Y hasta ahí se puede leer, que decía, que decía el clásico. Después en Agente Doble, con Aitana Castaño, que ya habrá estado también antes en la mesa de verano, vamos a contar las vidas paralelas de personas que habitualmente se dedican a una cosa y que después en sus vacaciones, en su tiempo de veraneo, se dedican a otras. Hoy esto nos lleva, las vidas de Agentes Dobles nos llevan a Gabriel y Quique, que son dos médicos que durante sus vacaciones realizan programas de cooperación médica en países del tercer mundo. En concreto, Gabriel opera cáncer de cuello de útero en el Congo y Quique, que es oftalmólogo, lo hace operando cataratas en el Sáhara. Estos son los perfiles que junto con Aitana Castaño vamos a desarrollar en esta sección. Y ya sabes que mi osadía, que raya la locura, no tiene límites. ¿Qué tal la verbena? ¿Fuiste a la verbena? Sí, estuve en la verbena. Se dio muy bien. Sí, se dio muy bien. No se cayó el escenario esta vez. No, esta vez aguantó todo bien. Estaba petada la verbena, mucha gente diciendo, sí, tienes que insistir, tienes que defender el pueblo. Y digo, pues sí, este lunes voy a defender el mejor dulce del pueblo, que yo digo que lo hacemos en Pozondo. Ojo. Eso. Es que me meto asuntos de estado. Cuidado. El mejor dulce del pueblo. Abrimos el teléfono para los oyentes, 900 100 800. Yo digo que es la torta de manteca. Ustedes pueden llamar ya al 900 100 800 para decir lo contrario, para enterrarme en azúcar. Voy a defenderme con uñas y dientes. Lo que dice Pascual, para quien se incorpore este lunes al Hoy por Hoy de Verano, es que Pozondo es el mejor pueblo. En todo. El nuevo Bilbao. En todo. El nuevo Bilbao. Pozondo es el nuevo Bilbao. Y esta semana defiende que el mejor dulce está en Pozondo. La torta de manteca. La torta de manteca. Parece delicada. Sí, hombre, sí, dicen. Que te lo crees tú. ¿Dónde esté la tarta de Viveiro? Ya ha empezado la guerra. Eso necesita frío. No la he probado todavía. Necesita frío. 900. Es que, claro, cuando uno no tiene mundo, pues claro. Pero tú has probado la torta de manteca. Chicos, dejadme que diga el teléfono. 900, 100, 800. Vale, vamos a terminar. Me he dado cuenta que al ser lunes no hay dos agentes dobles, sino que hay tres. Porque al final del programa todo el mundo conoce que Pedro Blanco es periodista, pero los lunes también es cómico, o por mejor decir, es aprendiz de cómico. Se ha metido en un taller de comedia, hoy llega al nivel 2. Quiero ser gracioso, sí. Quiere ser gracioso al final del verano, quiere participar. Bueno, igual das las campanadas de 2027, si la cosa va bien. Nadie puede decir que esto no va a acabar bien. Entonces, a última hora del día... Con capa y todo. Con capa y todo. A las 11:30 tienes cita en el taller de comedia. Bueno, gracias a todos. Es que si me paso, no le voy a hacer ni puñeteras gracias a otros. ¡Hala! Adiós a todo el mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.